Me llamo Ricardo Gilavedra, soy abogado, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Soy Juan Manuel Abal Medina, profesor universitario, investigador del CONICET y fui senador, jefe de gabinete, embajador, entre otros cargos en la administración pública. Conmemorar los 25 años de la reforma constitucional de 1994 tiene varias lecturas. Por un lado, una constitución es una suerte de carta de navegación de un país. Es la que marca el rumbo, los principios, los valores que tiene una sociedad determinada y que tienden a permanecer en el tiempo. Pero la reforma del 94 yo creo que tiene una cuestión muy destacable, que es su legitimidad. Probablemente sea la reforma constitucional más legítima que haya tenido la República Argentina. Esto más allá de que en muchos de los contenidos tuvieron alguna suerte de consenso imperfecto que luego se tradujo en muchos problemas en la aplicación práctica. Pero de todas maneras, bienvenido estos 25 años porque está muy bien siempre rememorar la presencia de la Constitución y sobre todo destaco la legitimidad que ha tenido esta. Yo participé en toda la etapa preconstituyente, siendo viceministro del Interior primero en el año 1988, de las primeras conversaciones que hubo entre Raúl Alfonsín y en ese momento Antonio Cafiero, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente del Partido Justicialista, y en el cual lamentablemente no llegaron a cristalizarse esos acuerdos del año 88. Cuando en el año 1993 se reanudan las conversaciones, forzadas por cierto, pero se reanudan las conversaciones tendientes a la reforma entre Carlos Menem y Alfonsín, ambos quisieron traducir los puntos a los cuales se había llegado a algún acuerdo en el año 88. Y de ahí nació el Pacto de Olivos, en el cual, por supuesto que el motor político era la reelección del presidente, que era lo que quería el presidente Menem, pero como contrapartida el radicalismo incorporó muchas otras cuestiones que habían estado presentes en las conversaciones previas, ¿no? El intento de atenuación del presidencialismo, la cuestión de los dos senadores, la elección directa del presidente, la cuestión del balotaje, o ese balotaje sui generis que tiene la Argentina, la incorporación del Consejo de la Magistratura, en fin, toda una serie de modificaciones tendientes al reequilibrio del poder. En el marco de los festejos de los 25 años de nuestra Constitución, participé en un panel que se armó para ver el impacto que había tenido esta reforma en el sistema político argentino. Fue un panel muy interesante, coordinado por Gilavedra, en el que participaron distintos expertos en la temática y en el que básicamente, creo yo, pudimos hablar un poco de que había una ausencia bastante marcada de estudios integrales de cuál había sido el impacto de la reforma, del conjunto de la reforma, sobre el sistema político. Es decir, hay muy buenos estudios puntuales de la reforma del voto directo al presidencial, del tercer senador, de la elección directa a la Ciudad de Buenos Aires, de la Auditoría Nacional General de la Nación, pero no hay hasta ahora un estudio integral que pudiera explicarnos cuál fue ese impacto sobre todo el sistema político. Más allá de todas las discusiones, más allá de todas las críticas, fue prácticamente la primera vez que en la historia argentina tuvimos una reforma producto de un acuerdo de la gran mayoría de los argentinos, ¿no? Frente a acuerdos constitucionales que eran imposiciones de un sector frente al otro, este fue el primero que realmente terminó siendo aprobado por la inmensa mayoría de los actores políticos. Y eso es obviamente algo muy positivo, ¿no? Y básicamente Básicamente la importancia de conmemorar la reforma de la Constitución tiene que ver con que en la Argentina, incluso nuestra primera Constitución, fue una imposición de un sector, el sector que había ganado la guerra civil después de Caseros en adelante, sobre otro. De ahí en adelante las distintas reformas, la de mi espacio político, el peronismo en el año 49, la que vino después en la dictadura militar posterior, siempre habían sido más de un sector imponiéndose a otro que consensuado entre las partes. Y esta reforma, que surge de una manera tan, digamos, contingente y tan de acuerdo, negociación política, básicamente Menem buscando la reelección, sin embargo llevó a que se generara toda una gran discusión política y en una discusión en la cual, mediante consenso, se construyese una constitución que fue aprobada por la inmensa mayoría, ¿no? Y lo recordaban
ese día creo que el propio Gil Lavedra en la mesa, cuando terminó la sesión y la constituyente, los aplausos de todos los sectores políticos coincidiendo en esto, ¿no? Las reformas constitucionales no pueden ser fruto de una sola fuerza política ni de una coalición política. Por eso recordamos que la del 94, si bien tuvo un consenso imperfecto, porque no se estaba de acuerdo todos en todo, pero tuvo una legitimidad enorme, ¿no? Y es una cosa extraordinaria que hoy esa reforma, todas las fuerzas políticas la citan de modo absolutamente personal, no pertenece a nadie, ya ha quedado incorporada. Con lo cual, cualquier eventual retoque a la Constitución, yo creo que tiene que ser muy cuidadoso y también precedido también de un acuerdo muy generoso. Fue una reforma grande. Digo grande porque si bien al principio se centraba nada más que en la parte orgánica de la Constitución, en la parte de la distribución del poder, luego también incorporó muchas cuestiones que tienen que ver con los derechos. A mí me parece que el haberle otorgado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos ha tenido un impacto formidable en la vida política argentina, ¿no? En ese momento hubo una acción, creo, muy importante con lo que fue todos los temas de los derechos humanos, ¿no? Cuando se le dio el rango constitucional a todos los acuerdos internacionales, a todos los tratados, eso fue muy relevante. Creo que quizás por el momento histórico todavía no estaba tan fuerte como vemos ahora todo el fuerte movimiento feminista, ¿no? Entonces quizás en una discusión como esa hoy seguramente habría una impronta mucho más marcada en esa temática y quizás se podría haber avanzado en algunas cuestiones fundamentales que en ese momento casi que fueron para otro lado, ¿no? Sé que generalmente se destaca de que la Argentina es un país de tradición presidencial, que le gustan los caudillos, etcétera. Pero para mí el presidencialismo es un sistema de una calidad democrática muy baja. Es de liderazgos forzados, es un sistema paternalista, a mí no me gustan los paternalismos, en el cual depositamos en un ser todas las condiciones que no se equivoca nunca, ¿no? Degrada la deliberación pública porque no hay discusión. Lo que dice el presidente es palabra santa. Y esto no me parece que sea muy racional. Yo prefiero un sistema político más horizontal, que permita más la discusión entre las distintas fuerzas políticas, los acuerdos parlamentarios que para mí son clave, pero por supuesto, todo el mundo tiene que estar convencido de esto, ¿no? Porque el peronismo no estaba convencido de esto en el 94, es que salió un híbrido tan marcado en lo que hace al jefe de gabinete y a otras instituciones que trataron de morigerar el poder presidencial. Todo sistema semipresidencial o semiparlamentario tiene que tener la posibilidad de remoción del jefe de gabinete o del primer ministro por el Congreso y la facultad del presidente de disolver el Congreso y llamar a elecciones. Y esto no lo tienen, las mayorías son difíciles de conseguir y aparte, como la figura es una figura menor, al Congreso tampoco le interesa destituir al jefe de gabinete porque no sirve para nada, ¿no? Generalmente se transforma en alguien de confianza del presidente. Quedaron cosas pendientes, algunas por definiciones que se tomaron, a mi entender, erróneas. Esta idea de que para aprobar una ley de coparticipación federal hace falta la unanimidad de todas las provincias y el acuerdo de todas las legislaturas, prácticamente es imposible. Bueno, en los hechos es imposible que se cambie, con lo cual eso va a estar siempre abierto. Creo que tampoco se avanzó en terminar con los problemas de sobrerepresentación y subrepresentación territorial. Por ejemplo, en esta Cámara, en la Cámara de Diputados, que ocurre en muchas provincias, entre ellas a la misma provincia de Buenos Aires, que tienen una mucho menor cantidad de diputados de lo que correspondería según la propia Constitución, y eso nunca se pudo avanzar y quizás en ese acuerdo tendría que haber habido alguna cuestión. Y bueno, otras cosas que seguramente va a haber que ir mejorando, ¿no? Evaluar, también creo que yo lo marqué en mi presentación, esa idea de buscar fórmulas muy inclusivas para algunas instituciones. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, que requiere 2/3 de ambas cámaras para definirse y por lo tanto hace más de 10 años que estamos sin Defensor del Pueblo. Digamos, hubo algunas cuestiones que seguramente quedaron pendientes y que algún día, cuando sea una nueva reforma, podremos aprender de esto que hicimos para seguir mejorando, ¿no? A ver, siempre que uno hace reformas institucionales,
digamos, no hay nada perfecto, ¿no? Siempre los que estudiamos estas cosas decimos que no hay una institución perfecta, sea la que sea, un sistema electoral, un régimen de gobierno, nada por el estilo. O sea, hay cuestiones que son discutibles. El tercer senador, por ejemplo, ¿no? De alguna manera siempre despertó un poco de ruido, dado que en teoría el Senado representa a los estados provinciales, que hace uno de la minoría. Se vio más como un acuerdo político con un sector para poner ese tercer senador que para otra cosa. Pero bueno, también sirvió de alguna manera para democratizar más un cuerpo tan particular con el que yo estuve como es el Senado. El Consejo de la Magistratura también ha despertado, más allá de las fantasías de que iba a funcionar muy bien, no ha tenido resultados esperados sin ninguna duda. Eso lo pondría por el lado de los más cuestionables. Sin duda la elección directa del presidente fue algo muy positivo, y ni hablar de la elección directa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y obviamente, como dijimos antes, el tema de los tratados, darle rango constitucional a los tratados internacionales de derechos, la defensa de los derechos humanos, y también, quiero marcarlo muy fuerte, la defensa de la democracia, ¿no? Como esta Constitución toma la tarea de la defensa de la democracia, poniendo, creo, un antes, un después en relación a nuestra historia de los golpes de Estado, ¿no? Hay algunos hitos. Alfonsín pensaba de que la Argentina era inviable si no había una unión nacional muy intensa. Cuando se le recuerda a él en el último acto de campaña, cuando estamos acostumbrados a ver cuando recita el preámbulo, fíjense que lo que dice inmediatamente antes del preámbulo, que es que están marchando juntos todas las fuerzas políticas, con sus distintas banderas, los peronistas con Perón y Evita, los socialistas con Juan B. Justo, los radicales con Irigoyen, con Ilía, y alguien los ve pasar por el camino, y entonces le pregunta, ¿cómo están todos juntos? ¿Por qué marchan? Y entonces dice, y ahí contesta, le vamos a contestar, marchamos para consolidar la paz interior, el preámbulo. Y en el discurso ese que es conocido de Alfonsín de Parque Norte, Alfonsín ahí establece cuáles eran las características del consenso que a su juicio necesitaba la Argentina. Y el primer anillo del consenso era un pacto de garantías, que es un acuerdo sobre las reglas del juego democrática que permitieran que la ética de la solidaridad, que combinaba libertad e igualdad, la modernización, etc. Para este primer pacto de garantías, él creía que era necesario un sistema político que favoreciera el acuerdo, la cooperación. Y ahí forma el Consejo de la Consolidación de la Democracia, que es la que le emite el dictamen donde dice, bueno, una de las, recogiendo lo que se discutía en ese momento, una de las razones por las cuales los sistemas democráticos no son estables es porque el presidencialismo es inestable y hay que buscar un sistema que dé la cooperación. Esa es la idea de Alfonsín. A la vez el peronismo, durante todos esos primeros años democráticos, se reúne varias veces y hace algunas propuestas. El peronismo es reformista por esencia de la Constitución. Y ahí lo que proponen, ¿qué es lo que propone? Muchas cuestiones federales, porque estaban los gobernadores. Son los que proponen constitucionalizar la coparticipación federal, la posibilidad de establecer regiones para que las provincias puedan tener un desarrollo, bueno, en fin, y algunas cuestiones de derechos. De las reformas al sistema político, que es la que le interesaba en ese momento el radicalismo, y de las reformas federales se va gestando estos acuerdos básicos que después determinaron el Pacto de Olivos, ¿no? Hay una pregunta y siempre se discute si habría que hacer una nueva reforma constitucional. Yo sinceramente creo que hoy por hoy no es necesario. Todavía falta implementar muchas de las cuestiones de esta reforma anterior, y me parece que tampoco es tanto tiempo en términos institucionales, 25 años para repensar, y no hay ninguna exigencia que lleve a esta discusión, ¿no? Si vos me decís las reformas cuando ocurren en países que tienen sistemas como el nuestro, hay sistemas como el de Estados Unidos o México, que las reformas las hace la misma asamblea, entonces se va reformando con reformas parciales y enmiendas que van reformando parcialmente el sistema permanentemente. En el caso argentino, que requiere una reforma integral con una asamblea constituyente, me parece que tendría que haber grandes temas que lo ameritaran. No creo que sea el momento.